Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que organiza el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, el IELAT. Hoy tenemos un conversatorio que va a estar centrado en un tema de candente actualidad y que nos va a seguir durante mucho tiempo porque va a dar mucho de qué hablar, que es el plebiscito que se celebró en Chile el pasado domingo y los escenarios, sobre todo de futuro, que se abren. Para esta sesión tenemos dos invitados verdaderamente de lujo. Yo soy el profesor Rogelio Núñez del IELAT, pero nuestros invitados, los que van a analizar y los que van a profundizar sobre el futuro que le espera a Chile, son la profesora Regina Rodríguez Covarrubias, periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Sociología, y el profesor Héctor Casanueva, ¿verdad? Investigador del IELAT, también miembro del Planning Committee de Millennium Project y vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y ex embajador en Ginebra. Ellos van a ser los que van a profundizar en todo lo que ha ocurrido en Chile este domingo y los próximos 2 años que se aventuran verdaderamente apasionantes. Les ruego, antes de empezar, que por favor apaguen sus micrófonos para que no se produzca ningún tipo de alteración una vez que empiecen los protagonistas a profundizar sobre estos aspectos. Para empezar, yo querría plantear una pregunta a ambos, que es básicamente que nos hagan una valoración de lo que ocurrió el domingo y sobre todo en dos aspectos que me parecen muy interesantes. Primero, el resultado tan llamativo, ese 80-20 que en las encuestas no vaticinaban, porque aunque es verdad que vaticinaban un triunfo del apruebo, no de forma tan mayoritaria y tan abrumadora. Y por otro lado, algo que se está diciendo poco, y es que en realidad participó el 50% de la población, el 50% de los que podían votar. Evidentemente, esto es un punto positivo con respecto a la baja participación habitual, pero sigue siendo muy pequeña con respecto a lo que podrían ser unos estándares un poquito más normales. Entonces, bueno, poniendo sobre la mesa esto, tiene la palabra la profesora Regina y a continuación Héctor Casanueva. Regina, perdón, tienes que abrir el micrófono. Bueno, ahora. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Estamos todos muy emocionados de esta realidad que hemos vivido, que se esperaba, como tú dices, pero no en los niveles que sucedió, ¿no? Pero yo creo que la pregunta respecto a qué realmente pasó es que esto tiene una historia que me imagino que no nos vamos a detener largamente en esta historia, pero hay un proceso de desafección de este modelo que se vendió como algo tan exitoso, que empieza en el 2011, ¿no? Empiezan los estudiantes, después se van sumando distintos colectivos. Ha habido una desconexión de los sectores políticos de gobierno, tanto de los gobiernos de centro-izquierda como de los dos gobiernos. Hemos tenido 7 gobiernos en democracia, ¿no? Y efectivamente ha habido una desconexión de lo que realmente estaba demandando a la calle y que se había ido increciendo. Desde la protesta estudiantil, las protestas sectoriales, los profesores, el movimiento No Más AFP, hasta este tremendo estallido que hace un año nos ha tenido a todos completamente descolocados, ¿no? Ahora, el resultado, aunque fuera esperado, creo que hay un elemento muy interesante en ese resultado, y es que no todo el resultado significa que es oposición al gobierno actual. Aquí hay una cosa mucho más de fondo, porque hay un componente de la derecha que también tuvo una crisis muy grande, que es la más democrática, que votaron a prueba, y que llegaron a, o sea, la presión de la calle, la presión esta dinámica que se produjo de protesta, represión, más protesta, más represión, amplitud de la protesta, más represión, llegó a un punto en que era imposible seguir en esa dinámica, ¿verdad?
y se abre el camino del acuerdo, donde la derecha, bueno, de alguna manera también contribuye, o sea, se generan las condiciones para una salida institucional. Y eso es lo que lleva al plebiscito, y en ese plebiscito no vota, no es un plebiscito solo gobierno-oposición, es un plebiscito por el cambio de este modelo, donde esta derecha, que aparentemente, eso lo veremos luego en la conversación, ha considerado que llegó el momento en que hay que abrir un espacio de diálogo, una parte de esa derecha empieza a tomar predominancia en el conjunto de la derecha, donde los sectores más retrógrados se quedan en ese 20% y en 3 comunas. Eso es por ahora la primera entrada que quiero hacer, porque pienso que, claro, a partir de ahí efectivamente se generan nuevos escenarios, necesariamente. El resultado ha sido fundamental para que ese escenario fuera posible, porque nadie entrega su cuota de poder voluntariamente. Es decir, aquí hay una presión tan fuerte de la calle y una presión sostenida que esta votación ha abierto un camino. Yo por lo menos estoy esperanzada. Muchas gracias. Héctor, es el momento de que nos expongas tu opinión, por favor. Bien, muchas gracias también a Yelat por organizar este conversatorio oportuno y tan inmediato a lo que ocurrió el domingo. Así que muchas gracias. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Regina, y más bien yo lo que plantearía sería lo que viene hacia adelante. Hemos tenido efectivamente un plebiscito con un resultado contundente y que tiene las características que ha hablado Regina. Ahora, el proceso que sigue es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el cual va a haber tensiones, porque efectivamente este 78% no es monolítico ni del lado de quienes estaban desde un principio por el apruebo, y tampoco es monolítico por aquellos que se sumaron al apruebo desde la derecha, como señala Regina. Habrá tensiones entonces en este proceso que sigue. Muy brevemente, lo que sigue es, en el mes de enero se tienen que presentar las candidaturas para la convención constituyente. Esas candidaturas tienen que ser testeadas y posteriormente hay elecciones en abril, o sea, dentro de muy poco. Hay elecciones en abril de los constituyentes, de 155 constituyentes, que van a tener un plazo de 9 meses para redactar una constitución, lo cual en ese momento es cuando se va a producir efectivamente las tensiones respecto a cuál es el modelo al cual tiene que apuntar esta Constitución, y desde luego que se trate de una Constitución que responda a las exigencias que ha hecho la ciudadanía y que se ha expresado en este resultado. Por otro lado, y luego esa Constitución tiene que ser plebiscitada en el año 2022. Y en el intermedio, desde hoy hasta ese momento de plebiscitar la Constitución, vamos a tener 7 elecciones en paralelo, que van desde elecciones de alcaldes, de gobernadores, elecciones de parlamentarios, la elección presidencial, etc. Entonces, es un proceso complejo y, desde el punto de vista político, muy demandante. Por otro lado, creo que las fuerzas que han empujado este proceso tienen que estar, todo este periodo, tienen que estar alertas, porque va a haber tensiones también originadas desde distintos extremos antisistema, y de aquellos sectores unidos a una realidad ya emergente en todas partes, que es la vinculación entre la delincuencia común, el narcotráfico, con los sectores completamente marginados del modelo, y que son sectores susceptibles de ser captados por estos sectores.
Por ejemplo, un dato que quisiera mencionar, el Millennium Project, por ejemplo, que hizo un estudio sobre escenarios del COVID al 2022, una de las cosas que menciona es que, por ejemplo, toda la precariedad de los sectores populares, acrecentada por la pandemia, por el confinamiento, por todas estas situaciones de emergencia sanitaria, etcétera, pueden ser captados por la vía de la distribución de los alimentos que pueden hacer los sectores del narcotráfico. Es decir, una forma de cooptación por el estómago, vamos a decir en forma gráfica, pero que viene desde estos sectores. Entonces, las políticas del Estado y de los gobiernos, y del gobierno en este caso, tienen que estar muy alertas a neutralizar ese tipo de situaciones. La menciono como un ejemplo. Y por último, ¿cuál es la expectativa, pensando prospectivamente, de una nueva constitución que conduzca, como dice Regina, a un nuevo modelo? Porque de eso se trata, cambiar el modelo. Esta constitución, a mi modo de ver, tiene dos, por decirlo así, ámbitos fundamentales. Uno es consagrar institucionalmente una serie de derechos que no estaban explícitamente o debidamente consagrados en la Constitución de Pinochet. Por ejemplo, los pueblos originarios, por ejemplo, los derechos de la mujer, por ejemplo, los derechos del niño. Una cosa muy importante, una sanción constitucional contundente respecto a los tratados internacionales, con el fin de que los tratados internacionales no sean burlados como ha ocurrido durante el periodo específicamente de este gobierno actual. En fin, consagrar derechos fundamentales, los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, y los nuevos derechos que están emergiendo, como por ejemplo los neuroderechos, los derechos al Big Data, a la intimidad de la información, etcétera, etcétera. Y el otro ámbito tiene que ver más directamente con el modelo, y tienen que sentar las bases para el desarrollo normativo que se haga cargo del futuro del trabajo, de las nuevas formas de educación, del uso del tema de las pensiones, etcétera, etcétera, el reto demográfico y todas estas cosas que son emergentes y que van configurando un escenario de futuro al cual esta Constitución tiene que apuntar, y tiene que ser una Constitución no para los próximos 5, 6 o 10 años, sino por lo menos para los próximos 30 años, con el fin de consolidar un modelo sustentable, social, económica y ambiental. Muchísimas gracias, Héctor. Y yo quería plantear otra pregunta. Es una Constitución que evidentemente tiene que nacer del consenso, entre otras cosas porque tiene que ser aprobada por 2/3, aunque no queda muy claro si es la Constitución la que tiene que ser aprobada por 2/3 o artículo a artículo. Eso todavía yo creo que no está muy claro, por lo menos a mí no me ha quedado muy claro. Pero claro, necesitamos consensos para que no sea la Constitución igual que la actual es la Constitución de Pinochet, no puede ser otra vez la Constitución Pero claro, nos encontramos en un panorama político de altísima polarización, de altísima fragmentación, de deslegitimación de los partidos políticos, con lo cual es el peor momento y la peor coyuntura, aparte electoral, porque va a haber muchas elecciones, como muy bien ha dicho Héctor, para que se llegue a una Constitución de consenso. Con lo cual, entre la tradicional institucionalidad chilena y todos estos conflictos y problemas, ¿en qué coyuntura nos vamos a mover? De nuevo empieza Regina para que luego continúe Héctor, por favor. Mira, interesante lo que dices, porque justamente una de las cosas que me gustaría haberte dicho en la primera respuesta es que, y coincido con Héctor en decir hay que estar alerta, porque la primera pregunta que hay que hacerse, ¿qué hace? ¿Cómo garantizamos que esta mayoría que fue expresada en las urnas pacíficamente en una gran fiesta nacional y que es casi el 80% de lo más histórico que hay, cómo hacemos que esa mayoría se represente también en la Convención Constituyente? ¿Cómo hacemos para que la minoría no pase a ser mayoría? Porque el escenario no es tan sencillo. Están estas 7 elecciones entre medio,
hay varias limitaciones, o sea, cosas no resueltas. Primero, no está definida la cuota para los pueblos originarios. Segundo, no está definido o no es suficientemente asegurada una amplia participación de los independientes. O sea, los independientes pueden participar, pero hasta el día de hoy están en condiciones desmejoradas respecto de los partidos. Es decir, tienen que ir. Si van solos, tienen escasísimas posibilidades de ser elegidos. Si van en una lista, como independiente, lista independiente, no tienen hasta el momento la posibilidad de negociar con otros partidos, como pueden hacer los partidos entre sí, ¿no? Luego, hay otro elemento, y es que para poder inscribirse como independiente, no pueden, o sea, tienen que tener un porcentaje de firmas, si eres individual, del 0,4%, si eres una lista, del 0,9% de quienes votaron en tu distrito en la elección última, ¿no? Y agreguemos a esto que al ser independientes y no partidos, las fuentes de financiamiento tienen que ser propias, ¿no? Porque no está regulado que haya fuentes de financiamiento para listas independientes. O sea, hay todo un interregno en que este proceso de que la mayoría que se expresó en las urnas, luego tenga una mayoría representativa, ese ya es el primer paso serio, que hay que hacerlo muy seriamente. De hecho, hay un movimiento que se llama Independientes No Neutrales, que está haciendo, ya tiene levantando candidaturas, etcétera, y que evidentemente de eso va a surgir varios más. Porque esto no es un movimiento, o sea, lo que ha pasado hasta ahora no es una cosa solamente de calle y desarticulada. Aquí detrás, y por eso insistí en que estas primeras protestas empezaron en el 2011 y fueron paulatinamente creciendo, empezándose, diversificándose y llegando a todos los rincones del país, porque eso también es muy interesante. En todas las comunas del país ha habido, y en pandemia ha tenido una cosa sostenida que se ha expresado de otra manera, no en la protesta, sino en la solidaridad, en las redes, en los barrios. Hay cientos de experiencias, y realmente están saliendo libros y está habiendo muchísima información al respecto, de formas de organización que son, digamos, prefigurativas de una sociedad más democrática. Redes de colaboración, porque Héctor hablaba del tema del narcotráfico y la posibilidad de que del hambre requieran al narcotráfico. Es posible, por supuesto, eso siempre está, es un tremendo riesgo. Pero resulta que en los barrios populares y en los barrios medios hay una organización tremenda que tiene que ver con sostenibilidad, por ejemplo, para el consumo, las posibilidades de hacer vínculos directos entre productores y consumidores. Hay ollas comunes ha habido, pero en todos los barrios, no bolsas de comida como acá, que significa que tú juntas comida y se la das a la gente. No, esto es un trabajo organizado de comunidades. Entonces hay un nacimiento, y a mí me parece muy importante rescatar esto, que detrás de este movimiento, que es lo que ha ocupado las redes, las pantallas, de un movimiento en la calle, de un movimiento de protesta que ha tenido expresiones violentas, otras muy ciudadanas, ha habido una recuperación de las redes sociales, algo que fue de los vínculos sociales. Eso fue algo que fue destruido en dictadura, que fue recuperado en los últimos años cuando se hizo el no contra Pinochet, que se vio debilitado en los primeros años de la transición porque el modelo ofrecía acceso al consumo, hubo una desconexión, como dije antes, de los partidos, de la gente, y por lo tanto una enorme desmovilización y una pérdida de los vínculos. Hay un informe famoso del PNUD sobre el tema de la pérdida de las relaciones, de los vínculos sociales, que viene del tiempo de dictadura, pero que permanece durante mucho tiempo y hace que el individualismo sea lo que campea. Sálvate tú solo, tú te endeudas, tú tratas de sacar tu familia adelante, tú tratas de no perder tu trabajo, en fin. Sin embargo, el proceso de este año, para mí, en lo personalísimo además, es muy valioso. Hay expresiones de organización social diferentes, solidarias, colectivas. Hay expresiones culturales, de creación cultural,
Sin contar que las primeras que empezaron con todo esto fueron las mujeres que salieron a la calle poniendo en evidencia situaciones de abuso que nunca se habían expresado de esa manera. O sea, desde hacía 20 años o 30 años que el movimiento feminista estaba como, bueno, un poquito relegado, y esto se estaba gestando, y fueron los más jóvenes, pero no solamente, y aquí es donde quiero darle valor, porque Héctor ha insistido mucho y yo estoy con él, en que hablemos del futuro, ¿no? Pero el futuro no se construye en el futuro, se construye desde ahora, y se construye con los materiales que tenemos desde ahora. Entonces, este sustrato social, desconocido para muchos sectores políticos, tanto de la derecha como de centro-izquierda, desconocido porque se ha producido ese proceso de desconexión, ese sustrato social no solamente es de protesta, también es de propuesta. Y yo incluso acá, cuando volvamos a hablar, porque no me quiero tomar la palabra, Olga, pues traigo algunos ejemplos de propuestas en el mundo de todo lo que tiene que ver con cómo incorporar el género en la nueva Constitución, cómo incorporarlo, y hacer una reflexión acerca de, mucha gente dice, bueno, con la Constitución no va a cambiar el modelo, con la Constitución no se van a resolver todos los problemas. Por supuesto que no. Es el inicio de un proceso difícil, complejo, contradictorio, tenso, pero una Constitución verdaderamente es la que articula el sistema político, es la que diseña las instituciones, ¿verdad? Es la que recoge los grandes valores y principios de la vida en sociedad. O sea, no es cualquier cosa. Establece los intereses que van a ser considerados derechos humanos. Sabemos que ahora es mucho más importante en la actual Constitución la propiedad que otros derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, etc. Y por lo tanto, el que haya una nueva Constitución con contenidos democráticos distintos, Héctor mencionó algunos, yo espero mencionar algunos otros, realmente crea un escenario distinto que obliga, dado que los que son juristas lo entienden perfectamente, la legislación debe ser modificada. En España hay una enorme experiencia al respecto cuando se crea la Constitución del 78, hay una obligación de modificación de todas las leyes en lo civil y en lo penal, de tal modo de ir acordes a la Constitución. Muchos cambios y sectores que intentaron hacer cambios más profundos en estos años y que fueron derrotados no pudieron porque la Constitución lo impedía. Por lo tanto, ese es el primer paraguas positivo, a mi juicio, de este nuevo escenario. Vamos a dar paso a Héctor y os ruego un poquito más cortas las contestaciones para dar más juego. Y quería retomar, Héctor, la pregunta. ¿Se puede conseguir un amplio consenso en una época de gran polarización y fragmentación? Gracias. Mira, yo creo que se puede. No es solamente una manifestación de un optimismo irreflexivo, ni mucho menos. Yo creo que se puede primero porque aun cuando el componente del triunfo del domingo sea un componente fragmentado, de cierto modo, también expresa una voluntad desde los distintos sectores de ir a un cambio de modelo. Porque incluso aquellos sectores de derecha que votaron por el apruebo están sufriendo también situaciones de desigualdad, como el tema de las pensiones, el tema del acceso a la salud, el costo de la educación, etcétera, de tal manera que hay una oportunidad, y yo creo que esa oportunidad es la que va a generar los consensos. Pero, insisto, va a ser difícil, complejo, contradictorio, va a haber tensiones dentro de los 155 constituyentes cuando comiencen a trabajar, pero yo tengo la impresión de que va a ser posible llegar a eso. Y sin contradecir lo que ha dicho Regina respecto a que el futuro se construye desde el presente, yo desde el punto de vista de la perspectiva en la cual me encuentro, considero que el presente se construye desde el futuro. Hay que crear un escenario de futuro. Ese escenario de futuro tiene que tener las bases de un nuevo modelo, de una nueva sociedad, de los derechos consagrados conforme a una realidad del siglo XXI, y ese modelo es el que tiene que adoptarse para crear una constitución en el presente. Lo otro es, por supuesto,
un trabajo político no solo de los partidos políticos, sino efectivamente de toda la sociedad. La participación de los independientes es muy importante, efectivamente, y si bien lo que señala Regina, hay una serie de aspectos de la instrumentalización de este acceso de los independientes, por ejemplo, y de los pueblos originarios, en fin, a la constituyente, son temas que se van a resolver de aquí a que se presenten las candidaturas. Pero además de eso, hay partidos políticos que han aprendido la lección. Por ejemplo, un partido político declaró formalmente de que ellos, en sus listas para la constituyente, van a llevar un 50% de independientes. Y están llamando a que los independientes que quieran participar y acogerse también a estas ventajas que tienen los partidos políticos, se presenten. Y como ese partido, hay otros partidos que están planteando lo mismo respecto a pueblos originarios, respecto a mujeres, etc. Una cosa importante es que la constituyente tiene que tener un 50%, tiene que ser paritario, un 50% de mujeres. Eso también es completamente nuevo, eso no ha ocurrido nunca en un proceso. En definitiva, y además, y esto no es que esté pasando ni mucho menos o haciendo un halago innecesario, el hecho de que haya un 50% de mujeres, creo que ayuda al consenso, ayuda a que se busquen las vías de entendimiento. La lógica de participación política de las mujeres y de su actividad política, como ha quedado demostrado, por ejemplo, ahora en el manejo de la pandemia a nivel global, es muy importante en este sentido. De la manera que, finalmente, lo que tú me planteas, yo soy optimista respecto de eso, creo que se va a lograr un consenso, no va a haber herméticamente minorías de bloqueo, sino que los temas son los que van a mandar. Muchísimas gracias, Héctor. Voy a hacer una última pregunta para dar ya paso a las preguntas de los que están acompañándonos, o sea que ruego que vayan levantando estas manitas que salen por aquí. Mi pregunta es un poco políticamente incorrecta, me lo van a permitir. La pregunta es la siguiente. ¿Realmente era necesario hacer un cambio constitucional? Porque hay un famoso libro de un autor mexicano que se titula En pos de una quimera. Los latinoamericanos siempre han buscado en las constituciones la solución a todos sus males y han ido haciendo repetidamente constituciones que evidentemente son humanas y por lo tanto tienen sus límites. ¿No se han creado demasiadas expectativas para lo que realmente puede hacer en sí mismo una constitución? Ruego que sean muy cortos en esta contestación para que puedan intervenir nuestros acompañantes. Muchísimas gracias. Adelante, Héctor. Regina. Es que creíste que te había dado la palabra a ti. Bueno, no, sí, vamos a hablar corto todos. Brevemente, absolutamente necesario. Primero, porque esta constitución no es como otras constituciones que sí hemos tenido antes, tampoco eran de participación democrática como esta, pero esta constitución no solo fue hecha en dictadura, manu militari, ¿no? No hubo ninguna posibilidad de disentir, sino que si tú analizas la Constitución, porque ese es el trabajo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo, hay muchas posibilidades, muchos elementos en esa Constitución que son cerrojos, verdaderos cerrojos a la democratización del país, desde los principios, los valores, aquellos que están garantizados. Hay muchas ausencias y muchos mecanismos que impiden que sea reformada. Es decir, hay unas mayorías calificadas, esto las podrá explicar quizás más en detalle, mayorías calificadas que impiden el cambio constitucional. Se hicieron algunas reformas, se cambió el artículo 19 con el tema de poner a hombres y mujeres, cosas muy, muy leves, y pienso que efectivamente todo depende del objetivo. Entonces, ¿era necesario? ¿Necesario para qué? Bueno, necesario para hacer un país más democrático, más inclusivo, más justo, más acorde con las necesidades de las mayorías,
con mayor participación, objetivamente, sí. Adelante, Héctor. Sí, bueno, yo coincido con eso y quisiera también llamar la atención respecto a que en el caso de Chile, la tradición institucionalista pesa de todas maneras en el imaginario social, de tal manera que el crear una nueva constitución que cambie el modelo y que elimine todos esos enclaves que menciona Regina, ha sido fundamental. Por otra parte, Chile tampoco es que haya tenido tantas constituciones. La verdad es que Chile ha tenido, vamos a ver, 4 constituciones, 3 o 4, depende de alguna reforma sustantiva que se pueda considerar, pero no ha tenido más que esa. Es decir, la Constitución de Pinochet del año 80 modificó la Constitución del año 25. Y esta Constitución va a modificar la de Pinochet del año 80. Es decir, no es que Chile haya tenido una cantidad de constituciones. Por otro lado, la pregunta tuya sería si sería tan relevante hacer este cambio constitucional. Está contestada por el 78% del día domingo. Claramente la gente entiende que sí, que es necesario, porque eso no es que hay muchos. Mira, la campaña de la derecha, entre otras cosas, era decir por todos lados: la Constitución no te va a dar de comer, la Constitución no te va a solucionar la salud, la Constitución no te va a resolver nada, no seas iluso, etcétera, etcétera. Siempre esa campaña. Y aún así esa campaña no hizo mella en la gente. La gente fue y votó porque sabe de que las bases constitucionales, por lo menos en el caso de Chile, son fundamentales para tener un país distinto. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Yo desde aquí mi ordenador no veo preguntas. No sé, Pedro, si hay alguna pregunta ya preparada. Si no, sigo preguntando yo. Sí, no hay problema. bueno, estaba Gonzalo. Gilberto y Gonzalo habían pedido la mano. Me habían avisado a mí. Vale, pues dales paso tú, porque es que yo no los tengo controlados. Pues, Gilberto, cuando puedas. Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, la verdad no habíamos puesto de acuerdo antes y yo te había pedido un pequeño momento para intervención. Entiendo que el profesor Rogelio Núñez no se le ha comentado, pero aprovecho en este caso lo había hablado básicamente contigo, Pedro, y con Héctor, pero voy a tratar de ser breve porque entiendo que aunque no es pregunta, bueno, hay mucho ánimo de participar. Yo simplemente quiero decir que respecto a la última pregunta, en pos de una quimera, bueno, desde luego, Margaret Canavan nos dice que las democracias no son solamente instituciones, sino que son sueños. Y una democracia sin sueños no tiene alma. Por lo tanto, lo que emergió el 18 de octubre del 2019 fue el sueño de un nosotros colectivo que encontró cauce institucional a través de lo que hemos visto el domingo pasado. Es decir, en otras palabras, lo que pasó el domingo pasado fue la expresión de la recuperación de la esperanza en un país hasta un año atrás desencantado. Esta recuperación de la esperanza, sin embargo, tal como se ha dicho, se expresó en un 53% aproximado del universo electoral, de las personas habilitadas para votar. Ese 53% es bastante mayor que lo que había sido la anterior de las participaciones 2 años antes, que había tenido apenas un 36%. Es decir, es el más alto desde que se creó el voto voluntario en 2012. Por lo tanto, es una buena noticia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? Que tenemos que en todo Chile solo 5 circunscripciones o comunas votaron mayoritariamente por el rechazo. Que son 3 comunas que corresponden a la élite económica y política chilena: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Mascolchane, una comuna básicamente indígena, Aymara, con un gran porcentaje de participación aymara, y el territorio antártico chileno, que como todos ustedes saben, está habitado básicamente por militares. Y por lo tanto, fuera de estas 5 comunas, el resto del país votó mayoritariamente por el apruebo en su vertiente asamblea constituyente. Significa que las élites están desconectadas
de lo que probablemente está ocurriendo entre la mayoría de la población. Y por lo tanto, acá lo complejo es que se vienen hacia adelante 1 año y medio de 7 elecciones, como se ha dicho. 7 elecciones, un momento electoral que puede provocar una inflación de las expectativas. Ese es el problema, la inflación de las expectativas, que cuando no se cumplan pueden desbordar nuevamente este cauce institucional. Por lo pronto, me parece una buena noticia para Chile unirse al ámbito de las asambleas constituyentes, y con esto termino. Una buena noticia para Chile unirse al campo de las asambleas constituyentes y cambios completos de la Constitución, que en el caso chileno es el número, pasa a ser el 12º país de 18 en América Latina que transita por este derrotero, donde muchas veces se sale de lo previsto en la Constitución anterior, pero abre espacio precisamente para la construcción de un país algo más igualitario, algo más equitativo, donde se deje atrás el legado social y económico de la dictadura. Yo creo que el legado político ya hace rato se fue, pero el social y económico con la idea de Estado bienestar, de Estado subsidiario, podría desplazarse hacia un Estado social de derecho. Un poco con la vertiente europea, es lo que piensan algunos. Eso está por verse. Los 155 constituyentes son un número que puede ser llenado por personas que simplemente quieran cambios cosméticos o bien corregir ciertos abusos, pero me parece un buen comienzo. Eso, muchas gracias y disculpen la tardanza en hablar tanto. Nada, y muchas gracias, Gilberto, y perdona si no te he dado paso como debía. No, siempre nada, culpa mía. Le doy la palabra ahora a Gonzalo, que quiere intervenir. Adelante, Gonzalo. Sí, se me escucha, ¿no? Perfectamente. Perdón. Bueno, gracias. Sí, he puesto incluso el cronómetro aquí para medir lo que digo, a ver si puedo no pasarme los 2 minutos. A ver, 1833, 1925, 1980, quitando efectivamente los ensayos de la patria vieja, la patria nueva, etc. 1833, momento oligárquico, 1925, transición, semiparlamentarismo al parlamentarismo, separación iglesia-estado, la modernidad se podría decir que llega en parte, o a cuentagotas en Chile, 1980, momento neoliberal, ¿no? Bien. Que yo sí tengo esto sobre la mesa, y ligando un poco a la pregunta que tú también hacías, ¿no es cierto? Gilberto, iba a decir Rogelio, una pequeña reflexión en torno a qué hacía el alcance de este proceso constituyente. Yo creo que esto nos hace pensar acerca, no de la constituyente, sino en torno a algo que también decía Héctor, estaba apuntando, y también creo que Regina, en torno a lo que queremos en el futuro, ¿sí? En torno a el alcance de pensar más allá de lo que nos ha abocado, no la Constitución del 80, sino todo lo que rodeó la Constitución del 80 y todo lo que se impregnó a raíz de ello. Es decir, vamos a decir, ese hedonismo neoliberal que es generalizado no solamente en Chile, sino que Chile es pionero y en otras partes del mundo, en un presentismo, en un individualismo, en un quehacer inmediato, ¿no? Casi al instante, ¿no? Todo ya, todo rápido. Entonces, el hecho, no solamente del apruebo, sino el hecho de salir a la calle, sino que, como bien ha dicho Regina, apuntado, ¿no? Que han habido varias movilizaciones a lo largo de Chile, la Revolución Pingüina, la Revolución de 2011, toda la revolución feminista que salió también, los mapuches también, que creo que ha sido un elemento bastante importante, cómo se ha resignificado la bandera, etcétera, cómo los distintos sectores sociales, ¿no? Han atravesado, creo yo, ¿cierto? Aquí creo que podemos discutir después, el problema concreto de la constituyente. La constituyente es una excusa para pensar transversalmente el futuro. Y creo que esto es lo más importante que podemos sacar en conclusión de todo esto que se ha ido hablando. Ojalá, y esto creo que lo has apuntado también tú, Rogelio, ¿no? El peligro de los independientes, lo habéis apuntado todos un poco. Pues claro, ojalá el debate siga, ojalá el ejercicio de pensamiento siga, porque si algo sabemos los historiadores es que efectivamente las ideas no se construyen
en un ejercicio constituyente, se construyen a lo largo de procesos, a el largo plazo. Y si eso es lo que cala, estamos bien, porque ¿sabes qué? Estamos dando una lección al mundo. Mientras en el resto de los países piensan que no hay futuro, en Chile parece que sí. Y eso, a pesar de la pandemia, creo que es lo más rescatable y lo más, en fin, que nos puede llenar de orgullo en Chile y a los chilenos, ¿no? Nada, eso. 3 minutos. Gracias. Muy bien. Bueno, por ahora no están haciendo preguntas, no sé si nuestros dos invitados, Regina Rodríguez y Héctor Casanueva, tienen alguna reflexión a raíz de las reflexiones que se han puesto sobre la mesa. Héctor, por ejemplo. No, yo prefiero... Perdona, Regina. Bueno. Bueno, yo prefiero no intervenir, francamente, y escuchar a los demás, y luego al final, tal vez, emplear un par de minutos. Adelante, Regina, pero creo que ya, por lo menos yo ya he dicho suficiente. Mira, creo que tú has dicho una cosa además de muy interesante, muy bonita, Gonzalo. Esto de que en Chile hay futuro. Y sobre todo la gente piensa que hay futuro. Y yo creo que pensando, y esta demanda permanente de Héctor, que me parece genial de tu parte, pensemos cómo va a ser la cosa para adelante. Imaginemos, bueno, quise decir antes que antes no solamente ha habido demandas, ha habido propuestas. Y muchas de esas propuestas, en la medida en que se plasmen en la Constitución, van a ir generando un cambio cultural. Los cambios más lentos son los cambios culturales. Los cambios culturales, aprender a tratarnos de otra manera, aprender a respetar a las mujeres, no porque hay un apartado en la Constitución que dice que las mujeres, no. Todas las propuestas que vienen del mundo de las feministas y que llegaron a la idea de que haya una constitución paritaria, hablan de una transversalización de este concepto en todos los textos de la Constitución y posteriormente en las políticas públicas que se construyan al hilo de esos principios constitucionales. En el tema de la cultura, que quería mencionar esos dos temas porque no tenemos tiempo de entrar en los detalles, que los artistas, los creadores, que son muchos, Chile es un país de creadores, han estado en la calle, han estado contribuyendo de todas las maneras, han visto precarizado su forma de vida. Sin embargo, hay, y esto es una cosa que sí, tú decías que el pensamiento se construye en los procesos. Bueno, quiero decirte que en un año ha habido pensamiento, ha habido una cantidad importantísima de libros, de análisis, de ensayo, ha habido debate que no había habido antes, ha habido creación, ha habido mucha participación en el mundo de la cultura y ha habido acceso a esa cultura por parte de la ciudadanía. Esos son los dos elementos, no me voy a referir a todos, que tienen que ver con la condición de la mujer, que estructuralmente podría, realmente no solamente demanda y protesta, sino que ir cambiando en la cabeza de las personas, del ser humano chileno, hombre o mujer, nuevas generaciones. Eso es un cambio cultural de larguísimo plazo. Significa acceso a los sectores, significa mejoría, por supuesto, en el trabajo, en la corresponsabilidad de los hijos, en la manera de considerar sus ideas, en las mujeres, en la ciencia, no voy a entrar en los detalles. Y en el tema cultural lo mismo, un país más educado, con mayor acceso a la cultura, con mayor posibilidad no solo de consumir, sino de crear y de que sea valorado tu expresión cultural comunitaria, diferente porque eres de un pueblo originario y resulta que tu lengua, como en países de América Latina, que esto no es ninguna revolución, decir que deberían ser legalizadas y puestas como lenguas oficiales las idiomas vivos que pertenecen a los pueblos originarios. Eso es un cambio cultural de largo plazo. No es solo económico todo esto. Y por lo tanto, en ese sentido comparto, Gonzalo, realmente, porque esta reflexión no son solo una expresión de una utopía, sino que aquí hay propuestas, hay gente trabajando, consolidando ideas, compartiendo, creando formas diferentes de convivir en sociedad, y ahí creo que hay un germen maravilloso. Perdón el entusiasmo, pero me nace. Gracias. Me nace del corazón, como la canción. Muchísimas gracias, Regina. Tenemos una pregunta de Rodrigo Escribano. Por favor, Rodrigo, adelante. Hola, buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, unas reflexiones muy interesantes. Yo sí que tengo una pregunta.
Evidentemente yo creo que prácticamente todos compartimos la ilusión y desde luego el resultado fue muy contundente. Por concretar, parece que se abre un espacio de posible regeneración política, pero por entrar en concreciones, sí que me gustaría preguntarles a los dos ponentes, o luego a quien quiera contestar, cómo, por ejemplo, se imaginan que sería el escenario deseable y posible del Chile de 2040 respecto a dos cuestiones que me parecen fundamentales. El modelo territorial. ¿Va a lograr la nueva Constitución un modelo territorial y un sistema de gobernanza también respecto de los conflictos que tienen en ciertas regiones como la Araucanía, con el pueblo mapuche? ¿Qué modelo territorial se imaginan para ese Chile? ¿Un Chile más descentralizado, un Chile que mantenga la centralización? Y luego modelo económico y fiscal, es decir, ¿pensáis que la reforma constitucional tiene visos de permitir articular una política económica que permita salir del modelo monoexportador o al menos de la dependencia tan fuerte del modelo exportador de commodities? Esas dos cuestiones concretas, ¿no?, que me parecen interesantes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por quitarme las dos preguntas que iba a hacer. Te estaré eternamente agradecido. Yo añado una más, si invado. ¿Contempla la posibilidad de que haya un régimen parlamentario? ¿Que pasemos de un régimen presidencialista a uno parlamentario? Serían las tres preguntas junto con las dos de Rodrigo. Adelante, Regina, por favor. Me parece que Héctor pidió la palabra. Ya, pero no importa. No, bueno, pues Héctor, adelante. No. Bueno, pues venga, Regina, adelante. Bueno, pues muy bien. Mira, interesante, muy interesantes las preguntas. Quiero recordar que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un ejercicio muy interesante que fue crear cabildos ciudadanos. Fue un ejercicio participativo, democrático, pero muy limitado, que por eso no llegó a... Yo estuve en varios de esos cabildos, en distintos lugares, o sea, uno de expertos más vinculado a los constitucionalistas, otro de gente de chicos jóvenes, licenciados de clase media, y otro una cosa muy muy diversa, ¿no? Y efectivamente una de las cosas, ahí hubo dos problemas. Uno de los temas que salió es el tema de la descentralización. Y efectivamente el tema de la descentralización es una realidad que debería ser posible. Primero, es un país muy grande, Chile, es un país muy distinto, muy diverso respecto de las distintas regiones entre norte y sur, ¿no? Y es un país demasiado centralizado. Es decir, hay la idea esta de Chile es Santiago, y ahora, bueno, Chile eran 3 comunas, por lo que se puede ver. Pero efectivamente yo tengo esperanza de que se llegue a acuerdos sobre la descentralización, y creo que va a estar. Y cuando cité el tema de los cabildos, es porque en esos cabildos era reiterado la preocupación por una mayor descentralización que considere la realidad de las regiones, que se hagan políticas de acuerdo a las comunidades, donde haya más posibilidades de acceso a las decisiones que afectan tu vida cotidiana, y que no se tomen en Santiago cuando son 1000 kilómetros, 1500, en fin. O sea, primera pregunta sobre el tema del modelo territorial. Efectivamente, yo pienso que, confío en que eso va a salir y que eso va a llegar se encontrará una fórmula para una mayor... Y de hecho ha habido esfuerzos, hay una ley de descentralización, lo que pasa es que las dinámicas hasta ahora han sido las que han sido. Una especie de reproducción permanente de los poderes y de los espacios entre las mismas personas o las mismas élites o los mismos grupos políticos. Respecto al modelo económico y fiscal, mira, pienso que aquí hay efectivamente una deuda muy grande y no hemos tenido espacio para discutir esto, ¿no? Cuando se ve desde España esto de un país monoproductor, o que mayoritariamente los ingresos del país provengan del cobre, hace muchos años que se abandonó la posibilidad de que hubiera una política industrial, la posibilidad realmente de que se desarrollara una industria ligada, por ejemplo, a nuestras materias primas, ¿no? Y eso es una gran tarea pendiente y sería un gran desafío. Yo no me atrevo
a decir que eso es una cosa de corto plazo. Tú hablaste del 2040, es posible que se mejore, se logre una mayor diversificación. Hasta ahora se habla, por ejemplo, como mucho, la diversificación de las exportaciones, porque básicamente Chile no solo exporta cobre, sino que hay una cartera también de otros productos, del vino, la fruta, el salmón. Ya. En los últimos tiempos, y yo de esto lo hablo con cierta propiedad porque he trabajado 20 años en eso, en lo que tiene que ver con las industrias creativas, o sea, todo lo que es lo intangible, aquello donde Chile sí tiene un capital, y un capital que no ha tenido apoyo ni ha tenido mucho desarrollo. El cine, la música, los libros, el software en español para Centroamérica, en fin, hay una cantidad interesantísima e importante de todo este sector económico que tiene que ver con lo intangible y con los servicios, pero no con los servicios ligados al turismo, que es el caso español, ¿no? Sino con creaciones nacionales que pueden entrar en este proceso de internacionalización. Pero no soy tan optimista en ese segundo punto. Quiero decirte que, por lo menos en mi posición personal, ojalá lo necesitaríamos, podríamos usar nuestra inteligencia de nuestras nuevas generaciones, hay capacidad probablemente, hay muchísimas universidades que han formado profesionales, pero realmente todavía hay muchas carencias en la educación para valorar el conocimiento que se produce en América Latina y en Chile. Todavía dependemos de Estados Unidos, de España, en fin. Sobre el régimen parlamentario, eso también es un tema que salió en las discusiones de los cabildos, ¿no? Y honestamente lo veo como un cambio de mayor envergadura. Ahora, en este proceso del último año, a pesar del desprestigio de la clase política, a pesar de lo desconcertado que estaba la oposición y que no logró hacer propuestas alternativas, sin embargo, las pocas propuestas que tuvieron alguna viabilidad surgieron del Parlamento. ¿Podría ser esa una base para que hubiera un cambio en esto? No lo sé. O sea, podría ser, pero no te podría decir que tengo elementos para asegurarlo. Muchísimas gracias, Regina. Vamos a dar el paso a Héctor y contigo ya, Héctor, cerramos porque el tiempo ha volado. O sea que cierras tú este acto y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Yo la verdad es que hubiera preferido más intervenciones también de las personas que han estado, que están presentes, ¿no? Y si se le pudiera dar unos 5 minutos o 10 minutos, si alguien quiere decir algo y dar una opinión, me gustaría escuchar. Más que preguntas, opiniones. Héctor, yo quiero decir algo, muy breve, muy breve. Pero bueno, yo... Después que de ti, voy a terminar. Yo creo que lo que hemos hablado, más vale que escuchemos un poco también. Pero bueno, aquí ha habido 3 preguntas, y muy concretamente. El tema territorial está presente, y yo creo que sí, que efectivamente se va a lograr, no sé si una descentralización completa, porque hay que ver cuál es el modelo. Hay muchos modelos en el mundo, pero yo creo que sí, que la descentralización va a ser parte de la nueva Constitución y del nuevo modelo institucional de Chile. No me cabe duda de que así va a ser. Desde el punto de vista de la parte económica y fiscal, hay que pensar lo siguiente: la parte económica y fiscal, incluso con la Constitución actual de Pinochet, no es un problema de la Constitución. Es un problema de no tener los quórum parlamentarios suficientes, porque ha habido siempre una minoría de bloqueo por parte de la derecha vinculada con los poderes fácticos económicos, que impiden una debida reforma fiscal, una debida reforma tributaria. La presidenta Bachelet presentó, varios gobiernos han presentado, los gobiernos de centro izquierda, y algunas reformas se consiguieron, pero la presidenta Bachelet presentó una reforma profunda de tipo fiscal tributario que claramente no tuvo, y fue muy mediatizada, muy condicionada, finalmente fue bastante licuada por parte de estas minorías de bloqueo. De tal manera que va a ser muy importante también el nuevo parlamento que se cree a partir del año 2022, o que entre en función en el 2022, que sea un parlamento que efectivamente tenga la posibilidad de hacer estas reformas
fiscales y tributarias, porque Chile es un país muy injusto desde el punto de vista tributario, y no es homologable en absoluto con los países de la OCDE al cual Chile pertenece. Lo tercero, en cuanto al tema exportador, tampoco es un tema de la Constitución. Ese es un tema del modelo de la política, de si hay o no una política industrial, pero eso tiene que ver con un convencimiento que tiene que tener, al final de cuentas, la clase política y la clase empresarial, de que es necesario hacer, junto con las reformas fiscales, junto con la reforma fiscal, tributaria, etcétera, generar los incentivos suficientes como para que vayamos a una política industrial 4.0 o 5.0, porque tampoco podemos hablar de una política industrial del siglo pasado. Entonces, no es un tema, yo creo que no es un tema de la Constitución, es un tema más bien del próximo Parlamento, pero finalmente es un tema del modelo. Y ese es el modelo que tenemos que dibujar para que la Constitución responda a ese modelo. Por último, el tema del régimen semipresidencial. Yo soy muy partidario del régimen semipresidencial. El régimen creo que no se va a lograr en esta pasada. El año 90, o sea, cuando recuperamos la democracia, un grupo importante de parlamentarios y de académicos, en fin, presentamos una propuesta que todavía está ahí, de ir a un régimen semipresidencial, porque veíamos que era una forma de darle más estabilidad al país, etc. Pero en definitiva nunca prosperó y no creo que vaya a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir, creo, en la Constitución, es que se van a limitar un poco más las facultades presidenciales y se le va a dar más importancia al Parlamento y más importancia también, como decía, a los gobiernos regionales. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta, reflexión de Victoria. También invito a todos los que están con nosotros si quieren hacer alguna pregunta más. Vamos a extender 5, con mucho 10 minutos más. Victoria hace una larguísima reflexión y viene a decir que el pueblo chileno ha necesitado una larga maduración para llegar a este feliz resultado, o la causa de una tardanza tan llamativa en erradicar la Constitución de Pinochet se debería a los resortes que tenía la propia Constitución para no ser derogada. Yo, en el ánimo de ser políticamente incorrecto, quiero hacer una pequeña reflexión histórica, muy breve. Los liberales en el siglo XIX pudieron gobernar y reformar el país con la Constitución que les había legado Portales, y los socialistas han gobernado con la Constitución de Pinochet. En fin, es simplemente como reflexión, no quiero opinar, simplemente eso es así. Era una constitución muy autoritaria del 33 y gobernaron los liberales, era una constitución autoritaria en grado sumo la de Pinochet y gobernó Ricardo Lagos y una tal Michelle Bachelet. Con lo cual, bueno, sean dos reflexiones. Bueno, aquí les dejo la palabra a ustedes dos, tanto a Regina como a Héctor. Regina, por favor, pero muy breve, por favor, eso es lo único que les ruego. Gilberto había pedido la palabra también, ¿eh? Ah, Gilberto. Pues sí, Gilberto. Muy amable, gracias Pedro, gracias por darme el espacio. Simplemente dos cosas rápidas. Las ciudades cabeceras de cada región suelen tener una propia conducta centralista respecto a otras ciudades de la región, por lo tanto hay un doble centralismo, no solo de la capital Santiago, sino que de otras ciudades cabeceras. La pregunta que me parece incluso más relevante que el tema del centralismo, que de por sí es relevante, es si Chile va a quedar como una nación, un Estado con una nación y varios pueblos originarios, o es capaz de avanzar hacia un reconocimiento de otro tipo de naciones. Y finalmente decir que varios politólogos dicen que el semiparlamentarismo es ya un hecho en Chile hace un año, entre otros Carlos Uneus, porque las dos principales decisiones que se tomaron en el último año, que es el plebiscito que acaba de llevarse a cabo para una nueva constitución y el retiro del 10% del fondo de pensiones privado, fueron decisiones del Congreso, no del Ejecutivo. Eso, gracias. Muy bueno, muy buena reflexión, sí señor. Pues adelante, Regina. Bueno, me refería justamente en mi última intervención a esas dos... Catherine, perdón un momento, que Catherine tiene levantada la mano. Muchas gracias. Sí, tengo un último comentario y pregunta a los expositores, por favor. En los países desarrollados en general se puede ver en su constitución que hay una propuesta de una
colaboración público-privada en lo que es una responsabilidad hacia el modelo de la sociedad futura. Me refiero, por ejemplo, a los empleadores, que parte de las rentas ponga parte de los empleadores, otra parte el empleado y otra parte el Estado. ¿Ustedes creen que la nueva Constitución en Chile va a tener un espacio para esta corresponsabilidad entre lo público, lo privado y lo académico? Gracias. Pues adelante, Regina. Bueno, primero quería responder a esto esta provocadora reflexión tuya acerca de, claro que se puede gobernar con una constitución autoritaria y ha sucedido eso, solo que los límites que esa constitución pone impiden grandes cambios como que eran necesarios. Como explicó, o sea, aquí ha habido iniciativas de reforma tributaria, de reforma laboral, para garantizar mayores derechos a los trabajadores, para cambiar el sistema tributario de tal manera que, en fin, y esas grandes reformas no fue posible hacerlas porque eran inconstitucionales, ¿no? Y la derecha bloqueó y pudo bloquear la iniciativa de cambios más profundos porque estaba la Constitución. O sea que se puede, ahora se puede de aquella manera, en el sentido de en los límites que la Constitución te pone, y todo lo que ha ido pasando, porque la pregunta iba por ahí, de la larga pregunta que tú dices que hizo, no recuerdo quién, una persona, efectivamente ha habido, lo que ha hecho el pueblo, lo que ha hecho la gente en Chile, aguantar, ha ido aguantando, endeudándose, pagando deuda, aguantándose los sueldos miserables, francamente. En Chile el 80% de la población gana menos de 450 euros al mes. No es broma. ¿No? Las brechas entre hombres y mujeres son más del 30%. Hay una cantidad enorme de situaciones que la gente que hizo aguantó hasta que estalló. Y entre tanto, efectivamente, yo por lo menos opino eso, efectivamente fue haciendo esa maduración acerca de que este tema no es, de que ya nadie se salva solo. Esta fue la principal reflexión. No es un tema solo de que yo puedo consumir, yo me puedo endeudar, yo puedo tener una tarjeta de crédito. Nadie se salva solo. Ese fue un gran aprendizaje de este tiempo y ese sí es un proceso de maduración, respondiendo a lo que preguntaba esta persona. No sé si quedaba algo más. ¿A qué te referías a...? No recuerdo la última pregunta, perdón, Catherine. La de Catherine. Sí, la de Catherine. Sí, era respecto de los espacios de cooperación público, privado y académico en la nueva Constitución. En general, si la situación, yo diría que es al revés. En Chile hay un Estado subsidiario, incluso la Constitución lo dice así. Es decir, incluso en temas tan importantes como la educación y la cultura, ¿no? El Estado es subsidiario y se hacen políticas mixtas donde participan los privados y el Estado no es responsable de cosas que son muy fundamentales. O sea, la idea es que la Constitución, por supuesto, en determinados ámbitos que son de bien público, devuelva esa responsabilidad al Estado, que es el que debe velar por el bien público, el bien que es para todos, ¿no? Y por supuesto la participación de los privados cuando corresponda, eso, venimos de una enorme participación de los privados, incluso en terrenos donde no deberían estar, como es en la educación de esa manera. No digo que no deba haber educación privada, pero no en los niveles en que está y las condiciones en las que se ha incorporado a los privados en la educación. En la cultura pasa 3/4 de lo mismo. No es la idea de que tú, como en España, tú tienes un Estado que por supuesto permite y por ejemplo rebaja impuestos si tú creas una fundación. No, es una cosa bastante menos responsable por parte del Estado de políticas que son sociales, por ejemplo, y que deben ser de bien público. Yo pienso que efectivamente más bien que más privado, un poquito más de Estado. No estamos hablando de mucho, ni estamos ni en las fantasmas de la estatización de antes del muro de Berlín y todas esas cosas que la derecha suele amenazar, ¿no? En cuanto se habla con esto de un poquito más de Estado, políticas públicas que respondan por garantizar los derechos que la Constitución habrá consagrado, muchos derechos que la Constitución debe consagrar y que no están en la actual,
esas políticas públicas y esas instituciones que se van a crear al hilo de esa Constitución deben ser responsabilidad del Estado, en mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Regina. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Le damos el paso a Héctor. Te pedimos brevedad porque con esto sí que ya cerramos el acto de hoy, el conversatorio. Adelante, Héctor. Bueno, muchas gracias. Solamente dos puntos que quiero marcar. Solo para una reflexión posterior, yo creo que va a dar incluso para un seminario posterior. Este tema de la subsidiariedad es un tema que ha sido mal usado, maltratado, abusado y distorsionado por la derecha en Chile. El principio de subsidiariedad, que por ejemplo se aplica en Europa, que se aplica en Alemania, por ejemplo, de forma muy concreta, es otra cosa. Es que el Estado no intervenga en aquello que la sociedad organizada, los cuerpos intermedios, esto viene del socialcristianismo, viene de la época de León XIII, puedan realizar, y que el Estado no intervenga abusivamente en eso, pero eso no quiere decir de que el Estado se abstenga de hacer lo que tiene que hacer por el bien común y por el bien público. Entonces, es un tema bien interesante. Segundo, el tema, Regina mencionó los cabildos y yo no quisiera dejarlo pasar. Efectivamente, 200.000 personas participaron en los cabildos constitucionales que organizó el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero no es que no se haya llegado porque no hubo suficiente base. No se llegó a hacer la reforma constitucional porque no había un quórum parlamentario para poder aprobar la ley que permitiera reformar, iniciar un proceso constituyente como el que hay hoy día. ¿Y por qué ahora existe eso con el mismo Parlamento? Porque en este caso, por la presión social, finalmente los partidos políticos y la minoría de bloqueo pinochetista fundamentalmente se allanó a dar los votos para un proceso constituyente que ellos mismos en el que no creían, en el que no estaban convencidos, pero que finalmente tuvieron que aceptar y que también pensaban que lo iban a mediatizar con unas mayorías o unas minorías de bloqueo en el proceso el plebiscito. Esas dos cosas. Y lo tercero, bueno, lo de Catherine, el tema de la colaboración público-privada, efectivamente eso debe estar siempre presente, pero debe ser también producto de una cultura de entendimiento público-privado en el sentido de respetar fundamentalmente el bien común. Y es lo que no ha ocurrido esta vez durante tanto tiempo y con estos bloqueos y estas minorías, mayorías o minorías establecidas, estos enclaves de la Constitución que finalmente ahora vamos a lograr abrir. Muchas gracias. Perfecto. Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros. Aquí despedimos este conversatorio. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y hasta la próxima, que será seguro en muy breve tiempo. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.